Los cubos se desdoblan, rotan, se transforman y sugieren la idea de que podríamos entrar a otras dimensiones. Eso es justamente lo que ocurrió con un libro que propuso el matemático Charles Hinton en 1888, que planteaba la posibilidad de entrar a una cuarta dimensión espacial. Y resulta que ese libro venía acompañado de unas figuras geométricas con las que jugaba de niño Jorge Luis Borges en la casa de su tío. Y estas figuras geométricas tenían la posibilidad de plantear las entrañas de diferentes formas, de diferentes cubos, diferentes formas geométricas, y si se memorizaba el color y ciertas inscripciones que tenía el cubo, imaginemos una especie de cubo de Rubik, entonces decía el autor, tal vez sería más fácil entrar hacia esa cuarta dimensión espacial. Es decir, el matemático trataba de hacer un ejercicio visual, sensorial, para facilitar esa idea de que se podría entrar a otra dimensión. Con esta idea entonces jugamos para ver cómo tal vez Borges, esto lo imagino en un pequeño relato, al encontrarse con esos cubos, imaginó el Aleph, ya que este es el tema que nos convoca hoy en día. El Aleph como un punto de encuentro entre ciencia y arte, el Aleph que también representa el infinito en términos matemáticos. Y bueno, resulta que entonces me imagino que Borges de niño está jugando con ese cubo y encuentra un punto que es ese holograma cósmico en donde se encuentran todas las dimensiones del universo. Y entonces, si les parece, vamos a ver un pequeño ejercicio dirigido por Luis Cabrera en términos artísticos para tratar de imaginar cómo fue ese momento en donde Borges imaginó desde pequeño el Aleph. Por favor, corremos el video. Esta es una pausa para romper los límites del pensamiento. A principios del siglo XX, un niño jugaba con unas piezas que venían junto con un libro del matemático Charles Hinton. Prometían la experiencia de la cuarta dimensión. Este niño se llamaba Jorge Luis Borges. Podemos imaginar que descubrió cómo sería su rostro en el futuro y cómo, al entrar a una nueva dimensión, encuentra una maravillosa esfera. Borges escribirá sobre ella en un cuento llamado El Aleph, que habla de un punto que, como en un holograma cósmico, contiene todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, un astrolabio persa, la violenta cabellera de una mujer, el inconcebible universo. Todo comienza con un niño que rompe los límites de la imaginación y nos permite asombrarnos con el Aleph de Borges a la vista. Y bueno, esto permite precisamente asomarnos ya a entrar en este diálogo con Juan Maldacena para hablar de esto que representa la teoría de cuerdas, de la búsqueda de un nivel que unifique todas las fuerzas de la naturaleza. Pero antes de entrar en ello, yo quisiera hablar de una correspondencia interesante. Hoy vamos a hablar de la correspondencia holográfica, este famoso estudio de Juan Maldacena que revoluciona la teoría de cuerdas. Pero yo quisiera hablar de la correspondencia entre el niño Borges, la curiosidad del niño Borges y la curiosidad del niño Juan Maldacena en su pasión por entender la ciencia y el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Mi interés de la ciencia, más que todo, va a través de la tecnología y de entender cómo funcionan los objetos alrededor nuestro, cómo funciona la lavadora de ropas, cómo funciona el automóvil, cómo funciona el teléfono, etc. Y en base a eso uno me fue interesando las leyes de la física y tratar de entender por qué las leyes de la física son así, y eso lleva nuevas leyes de la física de objetos cada vez más pequeños y leyes cada vez más fundamentales, de las cuales se derivan otras leyes. Y así se fue despertando mi interés por esta área de la física, ¿no? Y la curiosidad y la pasión por entender estaba desde pequeño. Sí, hay una pasión por la verdad, ¿no? Sí, una pasión por entender realmente cómo son las cosas y una paciencia de tratar de esperar hasta que llegue la respuesta. Sí. ¿Recuerdas en qué momento tenías ya la claridad de que querías estudiar física? No, eso se fue de a poco. Me interesaba la ingeniería o la física y cuando terminé la secundaria
decidí estudiar física para ver de qué se trataba, porque no tenía una idea clara de qué se trataba la física. Ingeniería tenía una idea más clara porque, bueno, mi papá es ingeniero, entonces sabía más o menos qué hacía un ingeniero, pero no tenía la menor idea de qué hacía un físico. Y lleguemos a ese momento en que empiezas a explorar la teoría de cuerdas que sugiere tal vez la continuación del sueño de Einstein, de tratar de entender si hay un nivel unificador de todas las fuerzas de la naturaleza. Hablemos primeramente entonces sobre esa teoría de cuerdas como se planteó originalmente. Es una teoría que ya tiene más de 40 años, pero originalmente tenía ese propósito. Sí, la teoría de cuerdas es una teoría que trata de resolver un cierto problema. Creo que más importante de describir la teoría de cuerdas es describir qué problema trata de resolver. Al principio del siglo XX hubo dos revoluciones en la física. Una fue la teoría de Einstein, que describe la gravedad a través de la geometría del espacio-tiempo. O sea, según la teoría de Einstein, el espacio y el tiempo no son objetos físicos inmutables, sino que pueden oscilar, pueden vibrar, se pueden expandir, pueden colapsar en un agujero negro, etc. Eso es un aspecto. Y esta teoría la usamos para describir el universo en su conjunto, describir objetos grandes, especialmente objetos muy pesados. Y por otro tenemos la mecánica cuántica, que describe las cosas muy pequeñas, los átomos, las moléculas, la estructura de la materia. Y bueno, también fue muy exitosa en describir todas estas cosas. Efectos cuánticos son importantes para entender semiconductores, por ejemplo, que usamos en nuestros teléfonos, y muchos otros efectos de la ciencia de materiales. Y estas teorías se basan en principios matemáticos un poco distintos. La teoría de Einstein es lo que llamamos una teoría clásica. Es una teoría donde tenemos ecuaciones que determinan el movimiento de este espacio-tiempo. Y son ecuaciones en donde uno asume que uno en todo momento conoce la geometría del espacio-tiempo. Mientras que en la mecánica cuántica uno solo puede hablar de probabilidades. Uno tiene que considerar muchas posibilidades al mismo tiempo. Y las ecuaciones son sencillas cuando uno considera todas esas posibilidades al mismo tiempo. Y eso es muy importante para, por ejemplo, poder describir un átomo. O sea, si uno tratara de describir un átomo en forma clásica, uno encontraría que el electrón da vueltas alrededor del átomo, pero también emitiría ondas electromagnéticas, y eventualmente perdería la energía y caería en el núcleo. Habría una especie de singularidad ahí cuando el electrón cae en el núcleo. Y eso no ocurre debido a las leyes de la mecánica cuántica, que nos dicen que uno no puede conocer la posición y la velocidad del electrón en cada momento, y esa es una de las razones por las cuales el electrón no puede realmente caer en el núcleo y permanecer ahí, sino que se mantiene en una región alrededor del centro del átomo. Por otro lado, muy bien. Entonces, estas son los dos tipos de teorías. Las teorías probabilísticas, llamémoslas la mecánica cuántica. Si nunca escucharon nada de la mecánica cuántica, simplemente el hecho más importante es que es probabilística. Y por otro lado, la mecánica clásica, la teoría de Einstein. Entonces, hay ciertos procesos en donde la teoría de Einstein lleva a una singularidad, las ecuaciones predicen que llega un momento que dejan de ser válidas. Uno empieza a calcular y de repente aparece algo que es infinito. Esto ocurre, por ejemplo, el caso más importante es cuando uno trata de extrapolar las ecuaciones hacia el pasado, y uno ve que tenemos el universo presente que se está expandiendo, y uno trata de extrapolar eso hacia el pasado, y uno llega a un momento donde la densidad de materia y todo era infinito. Eso es lo que llamamos el origen del Big Bang, o la singularidad del Big Bang. Y eso es algo que en la teoría clásica es un problema. Pero uno espera que al encontrar la versión cuántica de la teoría de Einstein, y la teoría de cuerdas trata de encontrar la versión cuántica de la teoría de Einstein, o sea, juntar la teoría de Einstein con la relatividad, con la mecánica cuántica, eso que era una singularidad va a dejar de ocurrir y uno no va a tener que pensar en un universo fijo, sino con superposiciones de distintos universos al principio, y uno no va a tener ese problema que uno tenía en la teoría clásica. De la misma manera que uno tenía un problema en la visión del átomo clásico, donde el electrón podía caer al centro y había una especie de singularidad ahí, uno espera que de la misma manera que los efectos cuánticos resuelven ese problema en el átomo, los mismos efectos deberían resolver ese problema al principio del origen del universo.
Ese es el problema que uno trata de resolver y no está resuelto. La teoría de las cuerdas todavía no resuelve ese problema, pero es una teoría que trata de junta ciertos aspectos de la mecánica cuántica y la gravedad. Y uno puede describir otras situaciones que no involucran el principio del universo, quizás como los agujeros negros vistos del exterior, o tratar de describir las otras fuerzas de la naturaleza, etc. Y la teoría de cuerdas trata de hacer eso. Eso es el problema que trata de resolver la teoría de cuerdas. Es una teoría puramente teórica, no tiene ninguna comprobación experimental, pero se basa en extrapolar las teorías que tenemos actualmente y no es muy... es bastante similar a las teorías que tenemos actualmente y está bastante relacionada con ellas. Y conceptualmente, ¿por qué dirías que durante tantas décadas ha sido un problema tan difícil casar o juntar a la relatividad general, o sea, nuestra visión de la gravedad con la física cuántica? Bueno, es un problema difícil porque sí, durante también todos esos años se han ido extendiendo las teorías de la física de partículas relativistas. Eso es una mecánica cuántica relativista que uno quiere. Y también incluso las leyes, una comprensión realmente... Esas teorías todavía no están completamente comprendidas, pero se siguen explorando aún experimentalmente, entonces tienen una complejidad matemática bastante severa, digamos, y eso es lo que hace que no se haya podido resolver este problema. Bueno, un problema quizás más práctico es que no se pueden directamente hacer experimentos en este tema. Uno no puede crear universos, etc. Entonces, al no tener la guía experimental, uno tiene que guiarse por las fórmulas y la matemática, y bueno, hay que restringirse solo a ese método, ¿no? Muchas veces en otras áreas de la física hubo mucho progreso al poder hacer experimentos y el experimento guiaba a los teóricos. Y cuando estamos hablando de esto, vuelvo al punto que estaba planteando Jorge Volpi en términos de música, porque aunque es una teoría en construcción, estamos planteando la posibilidad de verlo como una especie de música de la materia, es decir, hay una metáfora musical que surge a la vista inmediatamente. Pitágoras decía que una roca es música congelada, y de alguna suerte estamos hablando de que, por lo menos a nivel teórico, sí se empiezan a unificar todas estas fuerzas de la naturaleza. Hablemos de esa sinfonía cósmica. Bueno, en realidad, incluso las leyes de la física tal como las conocemos, incluso el modelo estándar, podríamos decir que tiene esa armonía de las esferas, etc. Porque estas teorías, tanto estas teorías como la teoría de las cuerdas, se basan en ciertas simetrías. Por ejemplo, uno podría pensar que la teoría del electromagnetismo se basa en la simetría de un círculo. Es como si hubiera en cada punto del espacio un pequeño círculo. Y esa configuración tiene ciertas simetrías, y en base a eso, en base a las simetrías, puramente a esas simetrías, uno puede deducir la teoría del electromagnetismo. Lo mismo ocurre con otras interacciones, como la interacción débil. Esa tiene que ver con las simetrías de una esfera. Entonces, la visión moderna quizás de la física, uno debería pensar que es similar a... Los antiguos pensaban que había esferas concéntricas donde estaban todos los planetas. Actualmente lo que pensamos es que hay como circulitos y esferas y otras formas en las cuales son responsables de cada una de las fuerzas de la naturaleza, el electromagnetismo, la fuerza débil, la fuerza fuerte. Y se basan... No sabemos si esos circulitos o esas esferas realmente existen. Lo que sí tenemos evidencia es que existen las simetrías que tendría esa configuración de esferas o círculos. Eso es puramente el modelo estándar. Tienen esas simetrías y son las que usamos para describir la materia, para describir las interacciones nucleares, las interacciones débiles, etc. En las cuerdas también hay simetrías similares y uno ahí también tiene la idea también más concreta de que existen dimensiones extra y muchas veces estas fuerzas de la naturaleza se ven como debidas a círculos que realmente existen, como dimensiones extras o esferas que realmente existen en las dimensiones extra. Y bueno, la razón por la cual existen las dimensiones extra en la teoría de cuerdas, tal como la conocemos, es una razón un poco técnica, matemática, de que la propagación de una cuerda puramente en 4 dimensiones no es matemáticamente consistente, sino que es consistente solo en 10 dimensiones, o si son planas, o un número quizás menor si son curvas.
Pero lo importante es que las ecuaciones de... Quizás lo que uno debería decir es que en las ecuaciones de Einstein son consistentes en cualquier número de dimensión. Uno puede tener espacios de 3 dimensiones, 4 dimensiones, etc. Pero en la teoría de cuerdas, la dimensión del espacio tiene que obedecer una cierta ecuación. Y por eso es que uno espera que haya más dimensiones. Y en cuanto a esta, regresando a la analogía musical, como decías, nuestra visión actual del universo está basada en describirnos como hechos de puntitos, de particulitas. Y de alguna manera el paso inicial de la teoría de cuerdas, el punto de partida al menos, es reemplazar esos puntitos por liguitas muy chiquitas, por cuerditas, que de alguna manera, al vibrar de diferentes modos, dan lugar a lo que conocemos, o podrían dar lugar a lo que conocemos. Sí, esa fue la idea de la teoría de las cuerdas, de hace 40 años. O 50 casi, de pensar en las partículas como pequeños objetos de una dimensión que vibran, etc. Y esa idea en realidad tuvo un origen experimental. Es porque en las fuerzas nucleares se observaron objetos cuando uno colisiona partículas, núcleos de átomos, etc. Energías muy grandes. Uno ve que uno crea objetos que se comportaban como estas pequeñas cuerdas. Y en base a eso la gente dijo, bueno, hagamos una teoría donde los objetos fundamentales sean estas cuerdas. Y de ahí fue donde comenzó las cuerdas. Pero cuando hicieron esa teoría encontraron que, bueno, en realidad necesitaban más dimensiones. Y después las fuerzas nucleares fueron descritas por otra teoría, por la teoría de las interacciones fuertes, que es una teoría también basada en partículas puntuales, llamadas gluones y quarks. Hablemos de cómo nos podemos imaginar esas múltiples dimensiones. Hay un ejemplo de un libro de Edwin Abbott, Planilandia, que nos plantea ese problema de las múltiples dimensiones para tratar por lo menos de hacer sentido de lo que ocurre. Matemáticamente son necesarias, pero Abbott plantea maravillosamente cómo podríamos conceptualizarlas. Sí, en realidad, bueno, lo más fácil es quizás pensar en dimensiones menores que 3, ¿no? O sea, menores que las 3 dimensiones espaciales. Podríamos pensar a alguien que se mueve en la superficie, no sé, del escenario. Entonces ahí tendríamos objetos puramente de 2 dimensiones. Eso es fácil de imaginarse. O si imaginamos, por ejemplo, una línea y partículas que solo se pueden mover a lo largo de esa línea. Imaginarse las dimensiones, más dimensiones, es un poco más difícil. Pero bueno, se pueden describir, una vez que uno las puede describir en forma matemática, es relativamente sencillo aumentar el número de dimensiones. Es simplemente decir que para especificar la posición de una partícula no hace falta 3 números como harían falta aquí, que es la posición adelante, hacia la derecha o la izquierda y la posición vertical, sino que haría falta un nuevo número. Y ahí uno puede después explorar las geometrías que puedan tener esas dimensiones. Hace un momento decía que casi parecería la teoría de cuerdas más producto de un novelista que de un científico, precisamente porque hasta ahora no hay comprobación experimental. Pero mi pregunta sería justamente también en un ejercicio de imaginación, ¿qué comprobaciones experimentales podría haber para la teoría de cuerdas? Bueno, en realidad, si uno piensa la teoría de cuerdas como la teoría de la gravedad cuántica, quizás las confirmaciones experimentales o indicios experimentales más posibles de obtener en un futuro cercano es a través de estudiar el principio del universo. Habíamos mencionado que esperamos que al principio del universo haya efectos cuánticos que son importantes para resolver el Big Bang. De la misma manera que resolvían el problema del átomo, del electrón que se caía al centro del átomo. Pero aún para entender el universo como es ahora, las teorías modernas involucran aspectos cuánticos. O sea, si uno pensara en una teoría del Big Bang, o sea, ustedes probablemente hayan escuchado la teoría del Big Bang donde el universo se está expandiendo. Y una cosa muy importante de la teoría del Big Bang, un efecto quizás más sorprendente y más interesante, es que al principio del universo, el universo era muy sencillo. Era básicamente uniforme, un gas, básicamente hidrógeno, un poco de helio, y nada más expandiéndose. Y a partir de ese estado casi uniforme, se formaron los planetas, etc. Entonces, ¿por qué se forman? Si fueran perfectamente uniforme, se hubiera mantenido perfectamente uniforme ahora.
Entonces, algo que es crucial es que no era exactamente uniforme. O sea, era cercanamente uniforme, pero no exactamente uniforme. Pequeñas fluctuaciones, pequeñas inhomogeneidades. Y si uno tiene un gas con pequeñas inhomogeneidades, la fuerza gravitatoria empieza a hacer acumular, donde hay un poco más de gas, atrae más a otro gas y así se va colapsando el gas y va formando, por ejemplo, una estrella. Y donde hay muchas estrellas, más estrellas que en otros lugares, se forman galaxias, etc. Y eventualmente los planetas. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aquí en una región donde hay bastante concentración de materia con respecto al resto del universo, que la densidad media del universo es 1 átomo por metro cúbico, se debe a esas fluctuaciones primordiales. Entonces, la pregunta es ¿qué produjo esas fluctuaciones primordiales? Y la teoría más razonable es una que se llama la teoría de la inflación, en donde esas fluctuaciones primordiales se producen por fluctuaciones cuánticas en el principio del universo. O sea, el universo se está expandiendo rápidamente y como el tamaño efectivo del universo, o sea, la región en donde uno puede mandar señales es relativamente pequeña, ahí los efectos cuánticos son importantes y van generando esas pequeñas fluctuaciones. O sea que incluso para entender el universo hoy en día, si uno quiere entender la geometría de ese universo a distancias muy grandes, uno ve estos efectos de las fluctuaciones cuánticas. Y de hecho, bueno, está la famosa radiación cósmica de fondo, que quizás algunos de ustedes hayan escuchado hablar, que es una radiación que viene de todos lados, que se produjo más o menos 300.000 años después del Big Bang, y esa radiación nos está tomando como una foto del universo en ese momento. Y en esa foto podemos ver pequeñas fluctuaciones que reflejan esas fluctuaciones primordiales. Primero, esa foto nos muestra que el universo era sumamente homogéneo con estas pequeñas fluctuaciones. Muy bien. Entonces, estas fluctuaciones se originaron a través de estos efectos cuánticos y hay un gran esfuerzo en tratar de entender qué propiedades tienen las fluctuaciones. Primera aproximación, las fluctuaciones parecen ser completamente al azar, como que no tienen cierta correlación, pero es lo que técnicamente se llama gaussiano, que a veces se llama la curva de Bell. Es una distribución de probabilidad lo más sencillo que uno se pueda imaginar. Pero estas fluctuaciones nos dan información sobre cómo era el universo en un instante muy, muy, muy pequeño, mucho, mucho antes de los 300.000 años, casi en millonésimas de segundo del Big Bang, en este periodo inflacionario. Entonces, si ahí había nuevas partículas como cuerdas o otras partículas cuánticas, podrían haber dejado alguna influencia en estas fluctuaciones primordiales. Entonces, estudiando la estadística de las fluctuaciones, uno podría en principio quizás ver qué partículas había ahí al principio y podría tener una evidencia un poco indirecta de las cuerdas. Si uno ve que había fluctuaciones que representaban partículas que tenían spin mayor que 2 o cosas de ese estilo. Esa es una respuesta. Sí, un punto que pensé que quizás vale la pena destacar de lo que dijiste tiempo atrás es, nos has contado que hay muchas maravillas en la física moderna, ¿no? Entonces uno habla de, por ejemplo, un electrón dentro de un átomo que está como indeciso de dónde está, o uno habla quizás de la posibilidad de que hubiera más dimensiones, o uno habla de lo que ocurrió, nos estás contando ahorita, hace 3.800 millones de años. Y estos son temas que le pueden sonar muy remotos a la gente, pero ¿cómo es, tú ya mencionaste, pero cómo es esto que las matemáticas se vuelven nuestra guía en este mundo? ¿Cómo es que nos dan como superpoderes para penetrar a estos territorios y de otro modo inimaginables? Bueno, la matemática parece ser el lenguaje de la naturaleza. Es el lenguaje en el cual podemos describir la naturaleza de forma más eficiente o más precisa y es conceptualmente también importante. Hay conceptos matemáticos que son importantes para describir, por ejemplo, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica suena muy esotérica y rara cuando uno la describe en castellano, pero cuando uno ve con las fórmulas es muy sencilla. Pero es cierto, si uno tiene la suficiente paciencia para entender las fórmulas, resulta ser comprensible y claro. No es simplemente un lenguaje distinto, ¿no? Es un lenguaje distinto y bueno, una vez que uno lo aprende, uno lo puede... Es como cuando uno quiere hablar cualquier otro idioma. Si uno va a la China y empieza a escuchar a los chinos, no entiende nada. Pero si uno se tiene la paciencia de aprender chino y todo, después uno logra entender qué es lo que está pasando. En principio no sabemos cuál es el lenguaje de la naturaleza, cuál es la mejor manera. Es un hecho
experimental e histórico que las matemáticas han sido útiles para entender la naturaleza, porque uno puede describir precisamente relaciones y encontrar, desde mirar las posiciones de los astros hasta tratar de entender la materia a distancias muy pequeñas. Y el problema es que cuando estamos hablando de esta exploración con matemáticas, la teoría general de la relatividad de Einstein nos plantea que hay de alguna manera hendiduras en el espacio-tiempo, pero cuando llegamos al nivel cuántico, ya esas leyes de Einstein no funcionan, no operan. Hablemos de ese esfuerzo entonces por unificarlo en lo que están tratando de describir como teorías de gravedad cuántica. Claro, sí, bueno, lo primero para mencionar es que, experimentalmente la teoría de Einstein funciona muy bien, porque no podemos explorar directamente las distancias muy pequeñas. No podemos hacerle un microscopio que pueda ver distancias tan pequeñas. Estas distancias donde la gravedad cuántica sería importante son del orden de 10 a la menos 33 centímetros. Eso es un número muy, muy pequeño. Pero para describirlo en una forma un poco más clara, pensemos en la distancia del microscopio más poderoso que podemos tener, ¿no? Imaginémonos que nos comprimimos a la distancia del microscopio más poderoso que tenemos, que es el LHC, el colisionador de hadrones en el CERN. Nos vamos a esas distancias tan pequeñas y todos nos comprimimos a ese tamaño. La distancia esta a la cual la gravedad cuántica sería importante sería equivalente a esa distancia. Habría que a esas distancias hacer otro acelerador del CERN, etc., para lograr explorar la mecánica cuántica. O sea que son distancias muy pequeñas y bueno, no podemos ver cómo con aceleradores en un futuro próximo las vamos a poder explorar. Lo único que tenemos es el acelerador cósmico, que es el Big Bang, que ha expandido desde distancias muy pequeñas, las ha expandido a distancias muy grandes, y si logramos descifrar lo que ese acelerador cósmico nos está diciendo, podríamos llegar a tener alguna evidencia experimental. Pero la idea es explorar, bueno, me habías preguntado antes sobre por qué usamos la matemática. Y como la matemática ha sido útil para describir las leyes de la física tales como la conocemos, la idea es tratar de extrapolar esas leyes de la física lo más que podamos. Y esa es una estrategia que en general siempre ha funcionado bastante bien. O sea, uno las puede extrapolar y bueno, tener, qué sé yo, uno puede tener la respuesta incorrecta, pero al menos uno quiere extrapolarlas y tratar de encontrar unas leyes consistentes. Quizás un par de casos históricos donde esta manera de tratar de explorar la física ha funcionado es en las leyes del electromagnetismo. O sea, la gente en el siglo XIX formuló las leyes de la electricidad y el magnetismo y un poco de una relación entre ellas. Pero Maxwell se dio cuenta que esas ecuaciones no eran consistentes y trató de encontrar las ecuaciones más sencillas que él se pudo imaginar que fueran consistentes. Y encontró unas ciertas ecuaciones que resultaron ser las ecuaciones correctas del electromagnetismo. Y no solo encontró las ecuaciones correctas, sino que se dio cuenta que la luz era un fenómeno electromagnético. O sea, algo que no parecía tener nada que ver con la electricidad del magnetismo resultó tener algo que ver con la electricidad del magnetismo. O sea, ese es un ejemplo donde esa idea funciona. Otro ejemplo es la teoría de Einstein, donde él trató de poner juntos la teoría de la gravedad junto con la relatividad especial. Y dentro de este tema justo de las matemáticas, muchas veces, creo que lo primero que enfatizar lo que estás diciendo es como que al escribir unos garabatos en una hoja, una fórmula ahí, de alguna manera puede capturar, si uno sabe leer el lenguaje, como decías, puede capturar un universo entero, ¿no? Puede describir un universo con ciertas propiedades. Pero muchas veces los físicos como tú trabajan en fórmulas, digamos, simplificadas que describen universos pues como los pollitos esféricos en el vacío, y quizás al público y muchas veces incluso a ciertas áreas de la física le puede sonar como remoto o incomprendido. ¿Por qué sería necesario que un sector de físicos trabajen en esto que podemos llamar teoría formal? O sea, que directamente traten de desarrollar las mismas fórmulas. ¿Por qué eso sería importante independientemente de que si en cada momento hay contacto directo con los datos experimentales o no? Claro, este problema de la gravedad cuántica es un problema de las ecuaciones de Einstein con la mecánica cuántica. Entonces uno lo puede analizar en distintos contextos. Uno no necesariamente tiene que tener la materia que uno tiene en el espacio usual. El espacio no tiene que tener la forma que uno quiere, sino que uno
trata de hacer experimentos imaginarios. O sea, ¿qué pasaría si uno tuviera un universo de esa manera y tuviera las leyes de la mecánica cuántica? ¿Cómo describir ese caso, un caso más sencillo? Esta técnica de pensar en experimentos imaginarios fue una técnica que, bueno, Einstein fue muy exitosa para Einstein. Él se preguntaba qué pasaría si uno cae libremente en un ascensor, ¿no? Él nunca hizo el experimento de ir a un ascensor y tirarse. No es recomendable, pero... Y de hecho, si se quiere, el experimento se hizo después, cuando la gente, no sé, da vueltas a la Tierra en una nave espacial, está flotando dentro de la nave espacial y para ellos la gravedad en cierto sentido desapareció su peso. Entonces él pensó, bueno, si desaparece el peso así, ¿qué consecuencias tiene, etcétera? Y nosotros tratamos de hacer exactamente lo mismo, esa misma técnica de pensar en experimentos imaginarios y tratar de encontrar leyes consistentes. Una vez que uno encuentra leyes consistentes, probablemente uno pueda aplicarlas a la naturaleza y de una forma más directa. Y esto nos permite entrar a una aplicación de estas matemáticas en términos de un estudio que en 1997 realizas, que se conoce como la conjetura de Maldacena, y que en 1998 hace que toda la gente baile en un congreso en el que se da a conocer este tipo de hallazgos, en donde toda la gente estaba cantando "Dale a tu cuerpo alegría, Maldacena". Que más bien es darle a tu cuerpo, a tu mente alegría, Maldacena, porque estamos hablando de la felicidad del descubrimiento teórico. Y esto es un proceso, y estamos hablando también de una aplicación distinta de la teoría de cuerdas, pero que es muy importante y que se conoce como correspondencia holográfica. Yo entiendo que fue un proceso, que hay gente que ya estaba investigando estas zonas, pero hablemos de, tal vez hay algún momento de una idea feliz de haber descubierto un nuevo principio en el que se conectan precisamente las leyes de la teoría de cuerdas con la realidad fenomenológica, con lo que existe en la realidad. Bueno, el proceso de descubrir eso fue pensar justamente en estos experimentos teóricos de qué pasa si uno tiene un cierto objeto y uno lo perturba y ese objeto se podía describir o como un agujero negro, como una membrana. Y pensando en la equivalencia de estas relaciones, fue natural pensar en esta correspondencia, de la llamada correspondencia holográfica, que lo que dice, voy a tratar de describirlo un poco, de qué se trata, y es la idea de que si uno tiene una región del espacio-tiempo, uno puede describir la física, bueno, en términos de lo que ocurre dentro de esa región, las partículas locales, o equivalentemente describir lo mismo en términos de una teoría donde las partículas viven solo en la superficie. Es como si uno tuviera una bola de cristal y uno puede describir lo que ocurre dentro de la bola de cristal solo a través de la superficie. Son como dos descripciones equivalentes. Lo interesante es que las leyes que describen las partículas que se mueven en la superficie son muy sencillas. En cierto sentido, más sencillas que las del interior, porque en el interior uno tiene la gravedad cuántica que habíamos mencionado, que era difícil de describir, etc. Mientras que en la frontera uno tiene las leyes de la mecánica cuántica ordinaria, sin gravedad. Entonces eso nos da una posibilidad de estudiar la gravedad cuántica. También, dije que era un poco más sencilla la teoría en la frontera, pero también es una teoría donde las interacciones entre las partículas son muy fuertes. Y es sencilla en el sentido de que uno puede describirla completamente, decir cuáles son las leyes de movimiento, pero difícil que uno no puede resolver las soluciones de las ecuaciones de movimiento. Y la teoría de la gravedad como que nos da una solución posible, nos dice qué es lo que realmente está pasando. Nos da una versión simplificada, si se quiere, de lo que está pasando en la frontera. Y entonces así uno puede a veces problemas que son complicados en la teoría de partículas traducirlos a problemas que son sencillos en la gravedad. Y a veces viceversa también. Entonces para eso es que se ha usado y se está estudiando esta teoría, esta correspondencia. Tú, en esta correspondencia que descubriste, entonces nos estás diciendo que hay, de alguna manera, regresando a lo que decías antes, hay como universos imaginarios que uno escribe con una fórmula, y en este caso hay dos teorías o dos universos imaginarios distintos que a primera vista parecen muy distintos. Estás diciendo que el interior tiene más dimensiones, el exterior tiene menos dimensiones, uno de los universos no tiene gravedad, el otro sí.
uno podría estar hecho de partículas, el otro incluso podría estar hecho de cuerdas. Parecen cosas muy distintas y de alguna manera acaban siendo equivalentes o iguales, traducibles unas a las otras. ¿Tú tienes una analogía de eso, me parece, en términos de una película y un DVD, por ejemplo? Bueno, sí, esa es una manera, que hay dos lenguajes de describir algo y uno los puede codificar de dos maneras, o una película o un DVD. Pero quizás una cosa que uno podría decir un poco más, que se acerca más a cómo funciona, es que uno se podría imaginar una línea de texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, una línea de texto es unidimensional, tiene una única dimensión, ¿no? Y hay letras. Pero por otro lado está, el texto describe palabras, o sea, hay unidades que forman palabras. Y hay unidades, esas palabras forman oraciones y forman conceptos cada vez de nivel más grande. Uno puede pensar que las palabras como que viven en el interior y los conceptos cada vez más grandes viven más en el interior, son como más profundos dentro del significado de la oración. Y de la misma manera, uno debería pensar a la línea de texto como las partículas que viven en la frontera y el estado cuántico, llamémoslo, de esas partículas. Y las correlaciones que hay entre las partículas, si son cuanto más grande escala son las correlaciones, más adentro del interior del universo correspondiente está el significado, están partículas que representan esas correlaciones. De hecho, Alberto, querido, tú tienes también una metáfora maravillosa para describir estos dos mundos en términos de una novela, de dos novelas. Creo que algo que ayudará mucho a la gente a entender lo sorprendente que fue esto cuando tú lo descubriste es pensar en que, bueno, tú no estás hablando de dos universos que son radicalmente distintos, con gravedad, sin gravedad, con menos dimensiones, con más dimensiones, de partículas o hechos de cuerdas, y son universos tan distintos como podemos imaginar. Y sería análogo a pensar, si tenemos, por ejemplo, dos libros, los dos libros más distintos que nos podríamos imaginar podrían ser quizás, por un lado, El Principito, que saben todos que fue escrito en el original en francés, y es un libro sencillo que se lo damos a leer a los niños. Por otro lado, quizás un libro como La Guerra y la Paz de Tolstoy, que es un libro, sabemos, complicadísimo, una historia mucho más larga, mucho más profunda, mucho más enredada. Y de alguna manera, Juan viene en 97 y nos dice, bueno, ¿conocen ustedes El Principito? Y decimos, sí lo conocemos, que está escrito en francés, sí. ¿Conocen ustedes La Guerra y la Paz de Tolstoy? Y decimos, sí, pues lo conocemos. Bueno, ¿ven qué diferentes parecen esos libros? Pues resulta que si ustedes agarran el diccionario de francés al ruso y lo traducen, encontrarán que cuentan exactamente el mismo relato. Entonces, así de sorprendente, así de impactante fue lo que tú nos contaste en 97. Y ante eso, pues la primera reacción de todo el mundo, seguramente en el público, es que parece completamente absurdo, pero tenemos un montón de evidencia que eso es cierto. Sí, quizás para describirlo de otra manera, no sé, de una manera que suene un poco más práctica, bueno, no sé si es más práctica, pero... la idea es que, o sea, la gente ahora está hablando de, por ejemplo, construir computadoras cuánticas, o objetos donde uno puede tener variables cuánticas y uno las puede manipular y hacerlas interactuar y todo. Eso uno lo podría hacer en el laboratorio. Juntar un montón de partículas cuánticas y hacerlas interactuar con interacciones que uno puede controlar desde afuera. Entonces la idea es que si uno tuviera uno de estos sistemas, uno puede crear un cierto conjunto de partículas que tiene una descripción alternativa en términos de un universo en más dimensiones. Un espacio donde uno tiene gravedad en más dimensiones. El tamaño de ese universo es en cierto sentido relacionado con el número de partículas. Cuando uno va aumentando ese número de partículas, uno tiene un universo cada vez más grande. Y esto se lleva también a empezar a aplicar esta teoría de cuerdas, estos principios, el principio de la correspondencia holográfica, a fenómenos que ya están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos presente en el auditorio al físico Gerardo Herrera, que coordina al equipo mexicano que trabaja en el CERN, en el colisionador de partículas, y donde están haciendo en el experimento ALICE repetidamente esta búsqueda y este encuentro con una sopa de quarks y gluones que aparece unos instantes después del Big Bang. Lo sorprendente es que las ecuaciones de la teoría de cuerdas están relacionadas ya con eso que se empieza a ver. Hablemos de esa correspondencia. Bueno, este estado es un estado de la materia que se forma ahí en el CERN, como vos bien dijiste, y es un estado en donde uno puede, una manera de pensarlo es un montón de gluones y quarks, que son esas partículas que están dentro de los protones, que están
formando un fluido, un nuevo tipo de fluido, que bueno, también se cree que es un fluido que existió al principio del Big Bang, como bien dijiste. Y es algo donde conocemos en principio las leyes, que son las leyes de la cromodinámica cuántica, pero son difíciles de calcular. Es difícil de calcular sus propiedades basándonos en los primeros principios de las leyes del modelo estándar. Por otro lado, según la correspondencia, hay una teoría que es similar a la cromodinámica cuántica, en donde ese mismo tipo de fluido, de partículas tipo gluones, es lo mismo que un agujero negro en este universo alternativo. Y usando esa descripción como agujero negro, uno puede calcular sus propiedades fácilmente. Entonces uno lo que hace es cambiar la teoría. Uno cambia, en lugar de la cromodinámica, uno dice, bueno, tengo esta otra teoría. Y en esta otra teoría uno sí lo puede calcular. Entonces es como una especie de pollo esférico, digamos, esta otra teoría. Más que todo sería un pollo hiperbólico. Pero, bueno. Y con esa teoría sí se puede calcular. Entonces tiene la ventaja de que al menos uno hace el cálculo exacto en esa teoría. Y de ahí uno puede deducir ciertas lecciones. Uno no puede traducir directamente al problema de la cromodinámica, pero uno puede deducir ciertas cosas. El hecho de poder calcular explícitamente, por ejemplo, llevó a un descubrimiento interesante que ocurrió más o menos de la siguiente manera. O sea, según esta correspondencia, había este fluido de partículas y entonces los fluidos se supone que obedecen siempre las leyes de la hidrodinámica. Uno, si tiene un fluido suficientemente grande y todo, uno puede calcular las cosas de acuerdo a las leyes de la hidrodinámica. Pero si uno lo calculaba a través de la gravedad, encontraba que no obedecían esas leyes de la hidrodinámica, tal como se conocían. Pero resultó que, estudiándolo mejor, había que modificar un poco las leyes de la hidrodinámica cuando uno tiene unas simetrías especiales de este fluido. Estas simetrías también están presentes en la cromodinámica y por lo tanto esas leyes de la dinámica modificadas también son aplicables a la sopa de quarks y gluones que se producen en la naturaleza y de hecho se está tratando de ver a ver si efectivamente uno tiene esa modificación o no en este sistema. Entonces las viejas fórmulas de la física de algún modo se arreglaron gracias a esta traducción mágica de la correspondencia. Sí, no es que se arreglan para todos casos, pero hay casos muy especiales en donde sí dan una cosa importante y uno lo descubrió a través de la correspondencia. También uno podría decir, bueno, uno lo podría haber descubierto, sin la correspondencia. Pero, o sea, una vez la correspondencia fue un puente útil para descubrirlo, como un andamio que se usó para la construcción, uno después se puede olvidar del andamio. Si uno es un experimental, que a uno lo único que le interesa es el plasma de quarks y gluones, o el fluido de quarks y gluones, bueno, vienen estas nuevas fórmulas y uno las estudia, ¿no? Y relacionado con eso, quizás sirve desglosar. En tu artículo inicial de 1997, tú hablabas de un cierto universo imaginario específico de partículas en menos dimensiones sin gravedad que tenía que ver que era traducible sorprendentemente a un universo con más dimensiones, hecho de cuerdas, con gravedad. Originalmente quizás hubiéramos podido pensar que ese era un ejemplo exótico y que esa era una propiedad de esas teorías, pero con el paso de los años fuimos construyendo como un catálogo completo de parejas de universos que son traducibles de uno al otro. Entonces, al día de hoy, con todo lo que hemos aprendido a partir de tu descubrimiento, ¿qué dirías? ¿Que pareciera ser esto una propiedad completamente general, al grado de que cualquier teoría sin gravedad, pero cuántica, de alguna manera sí sería traducible a una teoría de gravedad cuántica? Sí, a uno le gustaría especular eso, pero ahí sí estamos en un terreno más vago. O sea, siempre, bueno, cuando uno hace investigación, siempre conviene tener primero un caso bien concreto. Y el primer ejemplo era bien concreto. Pero sí, lo que parece sugerir es que cualquier sistema cuántico tiene una descripción gravitatoria alternativa. Y exactamente cómo son las reglas en el caso general no sabemos. O sea, sabemos algunos ejemplos, pero no tenemos una manera general de entender los ejemplos, o dado un sistema cuántico, calcular la versión gravitatoria, o dado un sistema gravitatorio como nuestro universo, encontrar la versión cuántica. Y un poco más sobre este punto,
dentro de este gran catálogo que ya es conocido de parejas de universos o de teorías imaginarias que son traducibles una a la otra de esta manera maravillosa, mágica prácticamente, tú decías hace rato que, pues que se conocen ejemplos donde la teoría de partículas, la teoría sin gravedad, es parecida a algunos aspectos específicos de nuestro universo, como por ejemplo el plasma de quarks y gluones que mencionaste, o quizás superconductores o lo que fuera. Pero en esos casos, siempre de algún modo, los ejemplos que se tienen bajo control, como tú dices bien entendidos, no dejan de ser como caricaturas burdas de lo que en realidad uno quisiera resolver. Y quizás ahí conviene conectar con lo que dijiste tú al principio, que la teoría de cuerdas de origen se descubrió, se formuló como un intento de describir directamente a la fuerza fuerte tal como la entendemos en el universo. Esto que describimos con la parte del modelo estándar de nuestra receta del cosmos que se llama la cromodinámica cuántica. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué punto dirías que al día de hoy, con todo lo que hemos aprendido, podríamos afirmar o quizás especular que la fuerza fuerte tal como la entendemos en la naturaleza realmente es traducible también a una teoría de cuerdas con este lenguaje? Sí, hay en ese caso, estas partículas viven en las 4 dimensiones de nuestro espacio y tiempo, y uno espera que haya una descripción de cuerdas que quizás estén en 5 dimensiones. Pero todavía no se ha encontrado la versión de las cuerdas precisa que describiría la cromodinámica en nuestro universo. Un problema de la teoría de cuerdas es que las ecuaciones son muy difíciles de resolver, y hay pocos casos en donde uno las puede resolver exactamente. Pero yo espero que en el futuro se encuentren técnicas aproximadas, numéricas, donde sí se puedan resolver este caso. ¿Qué tanta confianza dirías tú que tienes de que, más allá de que no conocemos la fórmula exacta, la teoría de la fuerza fuerte en el mundo real, de hecho, sí tiene que caer en este catálogo y sí tiene que ser traducible a una teoría de cuerdas? Bueno, no sé, si me piden apostar, sí apostaría que es cierto. Hablando de esto, otro de los intereses importantes en esta exploración teórica de cuerdas y de la correspondencia tiene que ver con entender el Big Bang y los hoyos negros, porque ese es el gran misterio que tú planteas en términos de la frontera de la ciencia. Sí, el entender el principio del Big Bang es uno de los problemas más interesantes, pero yo lo considero muy difícil. Entonces no estoy estudiando directamente el problema del Big Bang. Pero lo ubicas a través de agujeros negros. Claro, ahora en este momento sí estamos estudiando agujeros negros, y los agujeros negros son un poco más sencillos que el problema del Big Bang, porque en el agujero negro, cuando uno está en el exterior del agujero negro, el espacio-tiempo es más o menos ordinario. Hay una dirección del tiempo, el tiempo no fluye de la manera que estamos acostumbrados, etc. Mientras que en el principio del Big Bang la noción de tiempo probablemente no tenga sentido y hay que entender cómo funciona. En el agujero negro el tiempo lejos tiene sentido, pero cuando uno se acerca al horizonte, la noción del tiempo se distorsiona mucho en un agujero negro. O sea, un agujero negro es una geometría, es una solución de las ecuaciones de Einstein, es una geometría del espacio de 4 dimensiones, en donde el efecto más importante es que la dirección del tiempo está muy distorsionada, de manera tal de que lo que a un observador de afuera le parece un tiempo infinito, para un observador que está cayendo dentro de un agujero negro es un tiempo finito. O sea, para un observador de afuera, supongamos que alguien cae dentro del agujero negro. Para el de afuera diría que pasa un tiempo infinito hasta que cae, mientras que para el que está cayendo pasa un tiempo finito. O sea, hay una diferencia drástica entre las dos nociones de tiempo. Y esa es una de las cosas que hace interesante al agujero negro. Por otro lado, también el agujero negro en el interior tiene... el interior del agujero negro no lo tenemos que pensar como una región espacial donde hay toda la materia está concentrada, sino que el interior es como una cosmología, es como un Big Crunch, donde es una región donde el espacio-tiempo está colapsando debido a la materia que lo ha formado, o incluso el agujero negro, las regiones donde no hay materia también colapsa en esta llamada singularidad dentro del agujero negro. Entonces la idea es que al tener esta ayuda de tener la dirección de tiempo bien definida afuera, uno quizás pueda entender también cómo se distorsiona el tiempo y qué significa ese tiempo que los observadores en el interior experimentan. Y en base a eso tratar de entender cómo describir esa singularidad, esa región donde la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita, cómo describirla en la versión cuántica y cuál es la descripción correcta. Y en base a eso entender los universos que tienen un Big Crunch
y después eventualmente quizás entender el Big Bang. Pero ese es el programa. El programa es llegar ese es el programa, pero lo concreto que se está estudiando son los agujeros negros. Y en este estudio, otra de las dualidades que exploras y que exploraste junto con Leonard Susskind, del físico Leonard Susskind, tiene que ver con el extraño fenómeno del entrelazamiento cuántico, que en alguna ocasión cuando estuve en el Instituto Weizmann le pregunté a un científico, le estaba comentando de este problema, que habla de que si tenemos dos, lo voy a simplificar, dos partículas que están interactuando entre sí, cuando una tiene spin o giro para arriba, la otra responde con giro para abajo. Si la separamos a miles de kilómetros de distancia, siguen reaccionando entre sí, la que está en China va para arriba, la de México va para abajo y viceversa. Y entonces yo le dije que teníamos un bolero en México que describía este fenómeno. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Y bueno, lo interesante es que este fenómeno del entrelazamiento cuántico está teniendo también una dualidad con la teoría de cuerdas en términos de los agujeros de gusano. Háblanos de esto porque es apasionante. Bueno, los agujeros negros que se forman por el colapso de materia tienen un exterior. Ahora, si uno se fija en la primera solución de las ecuaciones de Einstein, la solución que fue encontrada por Karl Schwarzschild un año después que Einstein escribió sus ecuaciones, realmente es una geometría muy sencilla que no tiene materia en ningún lado y que describe en realidad dos agujeros negros. Se entendió realmente esto en los años 60. Se llevó muchos años entender la solución en sí. Pero la solución es tal que hay dos agujeros negros, que son dos exteriores de agujeros negros, y que comparten un interior. Es como una especie de un monstruo de dos cabezas. Las dos cabezas son los dos exteriores y el cuerpo es el interior. Y la pregunta es, bueno, es una geometría misteriosa que uno le gustaría tratar de darle alguna descripción o entender qué significa. Entonces, la idea es que, por otro lado, uno espera, en base a las leyes de la mecánica cuántica, que si uno tuviera un agujero negro y uno lo mira desde afuera, el agujero negro se debería comportar como un sistema cuántico ordinario, donde está descrito por un cierto número de estados cuánticos, un número finito, y es un sistema con muchos estados, similar a un vaso de agua, pero con interacciones distintas, que tienen temperatura, etc. Entonces, si uno tuviera dos de esos agujeros negros, bueno, quizás cada cual podría tener en su interior, pero si uno entrelaza los estados cuánticos, o sea, uno dice que si un agujero negro está en el primer estado, el segundo agujero negro también tiene que estar en el primer estado, y que si uno ve que el agujero negro de la izquierda está en el segundo estado, el de la derecha también tiene que estar en el segundo estado, etc. Entonces, ese entrelazamiento cuántico es como una correlación entre los estados de los dos agujeros negros. Entonces, la idea es que esa solución que Schwarzschild encontró en esos años, uno lo debería pensar como un estado entrelazado de dos agujeros negros, y que el entrelazamiento cuántico produce esta conexión geométrica que hay entre los dos. O sea, uno puede tener un agujero negro aquí y otro, no sé, en la galaxia Andrómeda, muy lejos. Pero la idea es que si están entrelazados, uno puede tener una geometría que los conecta en el interior, en donde la distancia entre esos agujeros negros puede ser muy, muy pequeña. O sea, uno puede tener a alguien parado 1 metro fuera de este agujero negro, 1 metro fuera del otro agujero negro muy lejos, y la distancia entre ellos en el espacio ambiente puede ser millones de años luz, pero a través del interior puede ser simplemente 2 metros. Tenías déjame te pauso ahí tantito. Tú tienes en un artículo en Scientific American una muy bonita analogía con una historia de Romeo y Julieta asociada, para que la gente entienda esta conexión, de qué manera se da. Sí, ahora sí, está bien, voy a contar la historia en un momento. Pero una cosa importante es que con estos agujeros negros no se puede mandar información. O sea, por el entrelazamiento cuántico están correlacionados, pero si uno modifica uno de ellos, no puede pasar. Uno no puede usar esa geometría para conectarse de un lado al otro. Si uno se cae dentro de si uno se tira dentro de un agujero negro, el universo colapsa. Habíamos dicho que era como un Big Crunch, ahí colapsa, y antes de que pueda salir del otro lado. Muy bien. Entonces uno se puede preguntar en qué sentido hay una geometría, una geometría única. Entonces, para tratar de entender en qué sentido la hay, vamos a contar la historia de Romeo y Julieta. Entonces, esta es una historia más de ciencia ficción, ocurre en el futuro, donde
donde había dos familias que estaban, que estaban muy peleadas entre sí, y estaba Julieta y Romeo se enamoran y todo, pero las familias estaban muy disgustadas con eso y los separan, los mandan a uno, lo ponen aquí en esta galaxia, al otro lo mandan a otra galaxia muy lejana. Pero ellos son sumamente ingeniosos y tienen muchos conocimientos científicos y se mandan entre sí muchos pares de partículas entrelazadas y logran formar un par de agujeros negros entrelazados. Y después de ello, cada uno se arroja dentro del agujero negro, por un lado Romeo tiene su agujero negro en Andrómeda, tenemos aquí a Julieta que tiene su agujero negro, y en un momento determinado se tiran cada cual en su agujero negro. Las familias pensaron que cometieron un suicidio, se mataron tirándose dentro de un agujero negro, y el que escribió la historia también la escribió así. Pero en realidad ellos entraron dentro del agujero negro y se juntaron en el interior, porque el interior es común entre los dos. Y ahí pudieron vivir por un tiempo hasta que se murieron en la singularidad. La historia tiene un final drástico, como todas las historias. Y bueno, cuando estamos hablando entonces de estas posibilidades, estamos hablando pues de entender que el entrelazamiento cuántico es básico para entender el tejido del espacio-tiempo, cómo se forma ese tejido, ¿no? Sí, uno como analogía podría decir que el entrelazamiento son como los hilos que forman la tela del espacio-tiempo. Y ahí es donde se unen Einstein. Esta es una idea figurativa. Todavía la matemática de eso todavía no la conocemos precisamente. Pero apuntamos hacia allá, ese es el gran deseo. Sí, exactamente esa es la idea. Sí. La conexión que mencionaste antes entre estos hoyos negros que por un lado están entrelazados, pero por otro lado tienen un túnel ahí que los conecta, un agujero de gusano. Ustedes la abreviaron juguetonamente como ER igual a EPR. ¿Puedes un poco decir a la gente por qué esas siglas? R significa Einstein y Rosen, que fueron, bueno, Einstein lo conocen seguramente, y Rosen era un colaborador, y en 1935 escribieron un artículo donde se dieron cuenta que esa geometría de Schwarzschild tenía una conexión geométrica entre los dos lados. Por otro lado, en el mismo año, y junto con un tercer colaborador que se llamaba Podolsky, Einstein, Podolsky, Rosen, encontraron que la mecánica cuántica tenía este fenómeno de entrelazamiento. Encontraron este fenómeno del entrelazamiento cuántico de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica. Entonces era interesante que Einstein y Rosen participaran de estos dos artículos que probablemente hayan pensado que estaban totalmente no relacionados, pero que sin embargo, por un lado, a Einstein le encantó el artículo con Rosen porque daba una interpretación geométrica a las partículas, etc. Y el de Einstein, Podolsky y Rosen parecía como que él lo veía como una contradicción de la mecánica cuántica, aparentemente, un aspecto feo de la mecánica cuántica. Pero ahora creemos que esas dos cosas están relacionadas entre sí. Y bueno, cuando hablamos de estar entrando realmente a las fronteras del conocimiento, porque la física hoy en día está jugando a eso, es inevitable plantear la religiosidad profunda. Estamos hablando, por ejemplo, de Einstein, que creía en el Dios de Spinoza, pero yo te pregunto, ¿cómo enfrentas personalmente desde la ciencia y desde la religión como algo separado este misterio que se afronta desde dos miradores? Bueno, la ciencia se trata de entender cómo es el universo y describirlo en base a ecuaciones. Y, por ejemplo, uno quiere entender el origen del Big Bang a través de ecuaciones y sin una intervención fuera de las leyes de la física. La religión creo que se trata de entender el significado profundo del universo, el significado último, el propósito final, etc. Y bueno, ahí Dios opera fuera de las leyes de la física, no interviene en lugares específicos. Y uno tiene que encontrar a Dios de esa manera, ¿no? No es, o sea, incluso gente como San Agustín plantea eso, de que Dios no crea el universo, sino que está fuera del tiempo, no creó el tiempo es parte de eso. También, por ejemplo, Lemaitre, que fue uno de los creadores del Big Bang, bueno, también por otro lado él tenía la visión de que, bueno, que uno podía entender probablemente el Big Bang de una manera
científica, etcétera, y que en realidad la religión está más cerca por ahí de la psicología que de la física o de la cosmología en particular. Pero tú lo enfrentas de manera religiosa, tú tienes creencia religiosa, y yo te pregunto tu postura ante los dos asombros, porque me imagino que la ciencia también tiene un asombro. Cuando estás explorando estos niveles tan abstractos, tan profundos de la naturaleza, viene un asombro, y también la fe, de alguna manera, está relacionado. Sí, la fe es que, bueno, que existe Dios, existe una inteligencia suprema que gobierna el universo, ¿no? De alguna manera, quizás creando las leyes de la física o de alguna manera que tenemos que descubrir, y nos plantea a nosotros también el hecho de que nosotros tenemos que ser co-creadores y crear, nos da una cierta responsabilidad a nosotros también de crear un mundo mejor para el futuro. Y entonces yo creo en un Dios así, que nos plantea un desafío personal para crear un mundo mejor en el futuro. Esta correspondencia a la que te refieres es típica un poco de ese pensamiento analógico que normalmente hace avanzar la ciencia en muchos niveles, que se utiliza también para imaginar por qué, también los neurocientíficos lo están haciendo, podemos pasar del puro nivel de la materia que finalmente forma nuestras neuronas y nuestras distintas sustancias neuronales, al nivel justamente de correspondencia, de tratar de entender qué es la conciencia y por qué estamos, por lo tanto, seguros de que nosotros somos nosotros mismos. Entonces, la pregunta que va también un poco hacia el lado de lo que dice Pepe no es tanto en términos religiosos, sino si te parece que el límite de la ciencia, si es posible llegar a esa teoría unificada o teoría del todo, tiene que ver también con el límite del cerebro humano. Es decir, los problemas que afrontamos para tratar de comprobarlo son puramente matemáticos, es decir, de que lleguemos a un momento en el que tengamos los instrumentos matemáticos suficientes para poder comprobar estas teorías, o realmente hay un límite que tal vez la propia conciencia humana no tenga para conocerlo todo. Bueno, quizás haya límites, pero uno siempre trata de avanzar un poco más de lo que avanzaron de la gente que estuvo antes que nosotros, ¿no? Y es la responsabilidad de nuestra generación tratar de expandir los límites del conocimiento. Hablar de la teoría del todo quizás es un poco pretencioso, pero la idea es tratar de expandir un poco el límite y de encontrar la versión cuántica de la gravedad, que pueda descubrir algunos casos o entender mejor la neurociencia, etcétera, y explorar los límites. Muy difícil demostrar que hay un límite. Siempre en la ciencia hubo muchos casos donde se pensaba, bueno, tal problema no se va a resolver nunca. Por ejemplo, el problema de la física nuclear, ¿no? A los fines de los años 60 se pensaba que era un problema tan complicado que iba a llevar 100 años resolverlo, entenderlo. Físicos que habían contribuido en forma muy importante antes que eso decían cosas de ese estilo. Por ejemplo, Xian Yang. Pero después resultó que se podía describir por medio de esta teoría de la cromodinámica cuántica, y que era una teoría relativamente sencilla. Era de las teorías que se habían estudiado antes. Era un ejemplo particular de las teorías que se habían estudiado. Y se dieron cuenta que esta teoría podría describir la cromodinámica. Y después de ahí, en unos años entendieron que sí, funcionaba muy bien, etc. Y ahora se considera como un problema que básicamente fue resuelto. Creo que con muchos problemas va a ocurrir así, que bueno, este problema no se puede resolver hasta que se resuelve. Entonces la gente dice, bueno, resolviste este, pero bueno, está este otro que no puedes resolver. Bueno, está bien, así funciona, ¿qué se le va a hacer? Y en este esfuerzo de imaginación y de ensanchar los límites, es muy interesante que tú empezaste a explorar los hologramas desde que estabas en el Instituto de Basilea, en donde estudiabas física. Y mi pregunta es, hoy en día hay sugerencias especulativas, pero quisiera que habláramos de ello porque de alguna suerte también nos vuelve a conectar con Borges, con las ruinas circulares, con la idea del infinito. ¿El universo como un holograma? Como una idea especulativa, no estoy planteando más que eso. Bueno, un holograma es, probablemente ustedes hayan visto algunos, es una imagen que está guardada en una superficie de 2 dimensiones, pero que cuando uno la ilumina, uno ve una imagen tridimensional. Entonces, en estas correspondencias llamadas holográficas ocurre algo similar, que la teoría en la frontera del universo describe el interior del universo, un universo en más dimensiones.
Y en este tipo de teorías el interior es como, uno lo podría decir como que es una ilusión, o es una construcción efectiva, pero no es la descripción por ahí fundamental de lo que está ocurriendo. En la física ocurre esto muchas veces, con cuando uno quiere describir ciertos aspectos de la materia, hay aspectos que llamamos emergentes, que vienen de las interacciones y que no son obvios en base a las ecuaciones fundamentales o a la descripción más fundamental. Por ejemplo, el hecho de que este escenario parezca sólido y uno lo pueda golpear y el pie no pase a través, resulta un poco sorprendente si uno piensa que la mayor parte del espacio es vacío, que el núcleo de los átomos ocupa una posición muy ínfima. Pero bueno, una vez que uno recuerda que el pie también está hecho de los mismos átomos, uno puede ver que le puede costar traspasarlo. Si estuviera hecho de neutrinos, por ejemplo, pasaría perfectamente. Y bueno, de la misma manera, el interior, cuando uno lo piensa desde el punto de vista de la frontera, tiene una existencia un poco etérea, quizás podríamos decir. Cuando hablamos de la analogía esa del lenguaje de una oración y el significado de las palabras y las ideas, etc., ahí las palabras tienen una existencia que bueno, está en uno que es el lector o en quien sea, no es tan directo, están las correlaciones entre las letras. Y uno puede en estos casos describir, bueno, la correspondencia holográfica, la idea es que el interior y la gravedad del espacio-tiempo sería una descripción efectiva de unas leyes más fundamentales en la frontera del espacio-tiempo. Entonces, de algún modo dices que si esta correspondencia acabara siendo aplicable a nuestro universo tal cual, en un cierto sentido podría decirse que nuestras tres dimensiones y nuestra gravedad son como... Sí, en nuestro caso quizás no se sabe bien cómo aplicarlo en nuestro caso, pero una posibilidad es que esta teoría completa esté en el futuro. O sea, que en el futuro están las leyes y el tiempo es una dimensión emergente, aparente, digamos, para describir nuestro universo. Pero no sabemos realmente si así funciona. Pero dirías algo así, como que desde esa perspectiva la gravedad en realidad no existe. En un punto de vista más fundamental, la gravedad no existe. Desde este punto de vista, en la teoría de la frontera, la gravedad no existe. Es una teoría efectiva. Pero en realidad, sí. Sí, no, dejemos aquí. De hecho, vamos a pasar ya nada más a 3 preguntas del público que Gaby Frías nos hizo favor de recolectar. O va a coleccionar ahora 3 preguntas que se van a hacer por tarjetas, por favor, para que esto ocurra. Y mientras tanto, ya una última reflexión. Cuando estamos hablando de todas estas búsquedas, ¿qué instrumentos nutren tu imaginación y tu creatividad hoy en día? ¿De qué te nutres para realizar este fabuloso trabajo de imaginación científica? Bueno, lo más importante para mí es esto de los experimentos imaginarios, de pensar en qué ocurre en tal caso, en tal otro. Y todo esto no es algo que uno hace solo, sino que uno hace con otros colegas, de discutir las ideas de los demás, de ver qué otras ideas importantes de la física hay y cómo uno las puede incorporar a estas cosas. Muchas veces hay desarrollos en otras áreas de la física, información cuántica, por ejemplo. Eso es un tema que ahora se ha estado desarrollando mucho. Entonces, por ahí uno se pregunta cómo incorporar algunos de esos conceptos que han descubierto a estos temas, ¿no? Teletransportación. Por ejemplo, sí, ese es un fenómeno cuántico interesante en donde si uno tiene estados entrelazados, uno puede transportar un estado cuántico de una persona a otra mandando solo información clásica. Entonces, bueno, eso es un fenómeno cuántico que se entendió en los años 80. Y de hecho se está aplicando actualmente para usar comunicación segura, etcétera, porque incluso cuando uno puede ver la información clásica, uno no puede copiar la información cuántica al estado entrelazado sin romperlo. Entonces nadie puede realmente escuchar ese mensaje. Como cuando hagamos compras en Internet, que nadie pudiera descifrar nuestra tarjeta de crédito. Claro, exactamente. Cuando uno hace compras por Internet, uno usa unos mecanismos clásicos, en donde si alguien viera los secretos, etcétera, podría
podría estafarnos, y algunos nos estafan. Y cuando hablamos, sí. Pero en este caso, entonces, cuando uno piensa en estos agujeros negros entrelazados, uno tiene también la posibilidad de que si uno mide cosas clásicas del agujero negro, como la radiación de Hawking, y uno calcula ciertas propiedades clásicas de la radiación de Hawking, uno puede transmitírselas al otro, y uno podría ser capaz de ir de un lugar al otro. O sea que, por ejemplo, si la familia de Julieta midiera algo y se lo mandara a la otra familia instantáneamente, uno podría ser capaz de extraer a Romeo y Julieta del agujero negro. Y estamos hablando de esta imaginación que también ha recorrido la literatura. Para ti, el encuentro con Borges, porque estamos hablando de que estamos en el contexto de la LEF, Festival de Ciencia y Arte, implicó también descubrir, por ejemplo, o reflexionar sobre la idea de universos paralelos en el jardín de senderos que se bifurcan. Sí, Borges tenía mucha imaginación y tiene muchos cuentos interesantes que uno le puede encontrar paralelos en cosas de la física. Por ejemplo, está este cuento del jardín de los senderos que se cruzan, en donde hay distintas posibles realidades y tienen puntos de encuentro en común, que se parece un poco a la descripción que uno tiene de la mecánica cuántica, en donde una partícula a veces puede seguir muchas trayectorias al mismo tiempo y después cuando se juntan encontrar ciertos efectos como interferencia, etc. Y es interesante que Alberto Rojo, un colega mío, una vez se encontró con Borges y le preguntó a ver si cuando escribió este cuento tenía en mente esta descripción de la mecánica cuántica. Y Borges le dijo que no sabía nada de la mecánica cuántica. Y lo interesante es que se espejean, ¿no? Porque independientemente de que no haya sabido nada, está este espejo. Entonces, en términos de literatura, en términos de arte o de otras, ¿qué otros elementos nutren tu imaginación y tu creatividad en términos de arte? Y para mí es más que todo otras áreas de la física. Otras áreas de la física. Es el arte de la física. El arte de la física. Ahí hay un cuento, hay un gran cuento en la física. Y un punto similar que sí creo que sería bueno que nos comentaras. Creo que para un sector del público pudiera parecer a veces que el tipo de física que tú haces, al ser abstracto, al ser alejado de la vida cotidiana y al no tener un beneficio tangible en el corto plazo, pudiera parecer un poco inútil, un poco ocioso. ¿Por qué dirías tú que es importante que se haga ciencia básica y en particular ciencia en estos temas? Bueno, para mí tiene un valor cultural muy grande. O sea, saber dónde estamos, qué son las otras estrellas, los planetas. Por ejemplo, saber dónde está la estrella más cercana no tiene ninguna importancia económica. Pero es interesante, eso tiene un valor cultural de saber dónde estamos en el universo. Y la idea es tratar de encontrar más y más dónde estamos en este universo. Y de esa manera aumentar las fronteras del conocimiento de la cultura que tenemos, digamos. Sí, ¿En qué momentos aparece más lo que te podría parecer como un salto de imaginación? ¿Cuando estás frente al papel y la pluma o la computadora? ¿O cuando estás paseando como Einstein o caminando o haciendo otra cosa? Muchas veces ocurre cuando uno está hablando con otras personas de estos problemas. Estamos discutiendo y a alguno se le ocurre una idea, otro otra y así. Ese es uno de los procesos más colaborativos y creativos. Vamos a tener 2 o 3 preguntas del público para finalizar de una manera integrada y coherente. Alguien pregunta dentro del público, Roque Ricardo, ¿cómo es un día normal para Juan Maldacena en Princeton? Voy a la oficina y allí, que queda cerca, sí, afortunadamente. Y ahí una de las primeras cosas es ver qué artículos salieron ese día. O sea, hay un sitio en internet donde están los artículos que mandó la gente el día anterior y uno ve si hay algo relacionado. Usualmente hay algún artículo que mire. Y después trato de hacer algunas cuentas, algunas fórmulas. Por ahí hay algún seminario, una charla de algún investigador que presenta sus resultados. Hablo con estudiantes que vienen y hablamos de problemas, de cálculos que pueden hacer.
hablo con mis colegas en estas discusiones que habíamos mencionado, y de eso se trata, ¿no? Diría que paso un tercio del día hablando con otra gente, un tercio leyendo otros artículos, oyendo a charlas sobre trabajos, y otro tercio haciendo cuentas por mí mismo. Sí, y bueno, ¿hay otra pregunta que nos trae Gaby? Son 2 preguntas finales que tendremos. Para ti, Juan, te preguntan, ¿cuáles son los hechos más hermosos del universo? Bonita pregunta. Bueno, uno de ellos que siempre trato de mencionarlo es este hecho de las fluctuaciones cuánticas que mencioné, de que la geometría del universo a grandes escalas se debe a fluctuaciones cuánticas, y la simplicidad del origen del Big Bang, del estado inicial del universo. Eso me parece algo muy interesante, como algo tan complejo como todo lo que vemos puede surgir de unas condiciones iniciales tan sencillas. Y hablábamos un poquito de este interés en el infinito y cómo se expresa el infinito en matemáticas y en ciencia, ¿no? Sí, o sea, el infinito parece ser algo un poco esotérico, y en la física tenemos muchos infinitos, pero en general siempre los usamos como aproximación. O sea, uno puede decir, uno puede pensar que uno puede ir a distancias infinitamente pequeñas y que todo va a ser básicamente similar cuando vamos a distancias infinitamente pequeñas. Y a veces pensamos en teorías que tienen esa propiedad, que cuando vamos a distancias cada vez más pequeñas, la teoría es básicamente siempre lo mismo. Entonces ahí uno está haciendo una aproximación, de que uno no tiene que decir dónde tiene que parar, sino que... por otro lado, tenemos otras situaciones donde si tenemos un grupo pequeño de partículas es difícil describirlas, pero si tenemos un conjunto muy grande de partículas, ahí tenemos las leyes de la termodinámica, que nos permiten describirlas en forma sencilla, que se aplican para cuando uno tiene muchas partículas. Ahí también aparece un infinito, que es una simplificación. Y en la física siempre esa noción de infinito es una simplificación, porque todo lo que medimos es finito. O sea, siempre que vamos a medir algo nos va a dar algo finito. Si miramos al universo vamos a ver hasta una distancia finita, etc. Nos podemos imaginar que continúa para siempre, pero en general, cuando decimos que es infinito, muchas veces pensamos en algo repetitivo o con una estructura sencilla. Una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo más divertido de ser físico? Bueno, lo más divertido es ser capaz de entender las nuevas cosas que se descubren y ser un poco partícipe de esos descubrimientos. Por ejemplo, hace poco se descubrieron las ondas gravitacionales que Einstein había predicho, y se encontró que eran producidas por colisiones de agujeros negros que ni se sabía que existían. Agujeros negros con masas como de 60 veces la masa del Sol. No se sabía que existían agujeros negros tan grandes. Bueno, perdón, de ese tamaño intermedio, llamemos. Había todavía más grandes. Pero, y bueno, ser capaz de ver ese descubrimiento que se venía tratando de hacer y de entender más o menos de qué se trata. Y, bueno, eso es una cosa interesante, así con muchos otros. Y por otro lado, cuando alguna vez se hace algún descubrimiento, también es interesante. Estamos hablando de la pasión por entender. Creo que ha quedado muy claro eso una y otra vez. La última pregunta que te plantean y que creo que es interesante porque de alguna manera resume lo que se ha tratado en esta reunión. Dice, hablas de una equivalencia entre una teoría con y sin gravedad. Se podría pensar entonces en una traducción mapeo. Sin embargo, dices que esto no está establecido. ¿Cuál sería el programa para conocer este mapeo? Y el programa es encontrar el mapeo, ¿no? Que se conoce en buena medida, ¿no? Se conocen se conocen ejemplos y se conoce que está relacionado. Uno puede hacer cálculos de un lado y cálculos del otro, pero no tenemos un mecanismo que nos permita traducir de uno al otro. Quizás un ejemplo más o menos claro es decir, si cuando uno trata de describir una señal, uno puede describir cómo la señal varía en el tiempo, o uno puede describir las frecuencias presentes en la señal. Y uno sabe matemáticamente traducir entre la descripción entre una señal como superposición de distintas frecuencias o como una señal como que es una función del tiempo. Eso a veces se llama transformada de Fourier para los que saben, pero es una fórmula precisamente matemática que nos dice cómo ir de un lado al otro. No tenemos una fórmula similar que nos diga cómo ir desde la frontera hasta el interior.
Y eso es un ejercicio para ustedes, y una de las cosas que podrían descubrir. No, bueno, pues simplemente, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, Alberto, Pepe, por acompañarnos esta inauguración del Festival El Aleph, este año dedicado a las relaciones sobre todo entre la física y el arte. El año próximo serán las neurociencias y el arte. Muchísimas gracias, de verdad, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.